La luna llena se alzaba sobre los Cárpatos como un ojo pálido que todo lo observaba. Desde las almenas del castillo Drakenstein, una figura solitaria contemplaba el horizonte. Su silueta, recortada contra el cielo nocturno, permanecía tan inmóvil como la piedra centenaria sobre la que se erguía. El viento helado de las montañas no parecía afectarle, como si la criatura y los elementos hubieran llegado a un acuerdo tácito siglos atrás. Dorian Valerius, conde de Drachenstein, era una leyenda susurrada con temor en las aldeas circundantes. Algunos decían que había pactado con el diablo, otros que era el diablo mismo. La verdad, como siempre, resultaba más compleja que las habladurías humanas. 600 años habían transcurrido desde que la sangre dejó de circular por sus venas. 600 años contemplando el paso de imperios, revoluciones y guerras desde su fortaleza de piedra negra. 600 años alimentándose de sangre humana, manteniendo una disciplina férrea que lo había convertido en el más poderoso de su especie. La inmortalidad le había conferido a Dorian un control absoluto sobre sus instintos. Las pasiones humanas le resultaban tan distantes como las estrellas que titilaban sobre su cabeza. El amor, la lujuria, la compasión. Todo eso había quedado atrás hace siglos, cuando su corazón dio su último latido. «Mi señor», interrumpió una voz a sus espaldas, sacándolo de su contemplación. «El cargamento ha llegado». Mijaíl, su sirviente más antiguo, aguardaba con la cabeza inclinada. A diferencia de Dorian, Mijaíl aún era humano, aunque llevaba tanto tiempo al servicio del vampiro que la vejez parecía haberlo olvidado. Su lealtad era tan inquebrantable como misteriosa. «Tráelo a la biblioteca», ordenó Dorian con aquella voz que parecía resonar desde un abismo. Su caminar era silencioso mientras recorría los pasillos del castillo. Las sombras parecían alargarse a su paso, como si lo reconocieran como su verdadero amo. La biblioteca, una vasta cámara circular, contenía el verdadero tesoro de Dorian, conocimiento acumulado durante siglos. Sobre la mesa de roble tallado descansaba un cofre de madera oscura con herrajes de plata. Mijaíl se retiró discretamente mientras Dorian examinaba el contenido. Varios manuscritos antiguos, un grimorio encuadernado en piel y un pequeño frasco que contenía un líquido de un rojo imposiblemente intenso. El vampiro destapó el frasco y percibió el aroma. Sangre, pero no cualquier sangre. La esencia vital de una bruja rumana de la línea de Cassandra. Ingrediente crucial para el ritual que llevaba décadas perfeccionando. Un ruido sutil captó su atención sobrenatural. En el vasto castillo raramente ocurrían eventos inesperados. Sus sentidos agudizados detectaron un latido desconocido, un aroma que no pertenecía a ninguno de sus sirvientes habituales. Sangre joven, femenina, y algo más, algo peculiar que no lograba identificar. Con un movimiento fluido, Dorian cerró el cofre y abandonó la biblioteca. Sus pasos lo llevaron hasta el ala este, la zona donde residían los pocos sirvientes humanos que mantenían la fachada de normalidad en la fortaleza. El sonido provenía de la cocina, y con él el aroma a especias, carne asada y aquel otro olor extraño y atrayente. La visión que encontró lo dejó momentáneamente desconcertado. Una joven de no más de 20 años se afanaba entre ollas y sartenes, tarareando una melodía que Dorian reconoció como una canción popular de su juventud. Llevaba el cabello negro recogido en una trenza desaliñada, y su piel morena brillaba bajo la luz del fuego. «¿Quién eres tú?», preguntó, permitiendo que su voz resonara con un eco sobrenatural. La muchacha dio un respingo, derramando algunas gotas de caldo sobre el suelo de piedra. Se volvió hacia él con los ojos muy abiertos, pero lo que Dorian esperaba encontrar
terror absoluto, nunca apareció. En su lugar, la joven hizo una reverencia torpe. «Perdón, mi señor, soy Elena Mendoza. El señor Mijaíl me contrató hace 3 días para ayudar en la cocina». Su acento delataba un origen lejano, español, mezclado con los tonos particulares de las colonias americanas, un espécimen raro en aquellas montañas. «Mijaíl no me informó de ninguna contratación», replicó Dorian, estudiándola con una intensidad que hubiera hecho temblar a cualquiera. «Dijo que estaba usted ocupado con asuntos importantes», respondió ella, sosteniendo su mirada más tiempo del que cualquier humano se habría atrevido. «Si le molesta mi presencia, puedo marcharme al amanecer». Algo en su tono desafió a Dorian. No era insolencia exactamente, sino una extraña ausencia de miedo que resultaba refrescante. «¿Qué hace una mexicana tan lejos de su tierra?», preguntó, permitiéndose el lujo de la curiosidad, un sentimiento que creía haber enterrado hacía siglos. Elena pareció sorprendida por la pregunta, o quizá porque él hubiera identificado tan precisamente su origen. «La guerra civil en mi país, señor. Mi familia...» Su voz se quebró levemente. «Ya no existe. Vine a Europa buscando un nuevo comienzo». Dorian percibió la verdad en sus palabras, pero también detectó que ocultaba algo. Su corazón latía con un ritmo peculiar que delataba una verdad a medias. «Continúa con tus labores», ordenó finalmente. «Hablaré con Mijaíl sobre tu situación». Al dar media vuelta para marcharse, notó que la joven no bajaba la mirada, ni siquiera cuando le daba la espalda. Una imprudencia peligrosa, o una valentía admirable. Encontró a Mijaíl en los establos, alimentando a los caballos negros que raramente salían del castillo. «Hay una mexicana en mi cocina», dijo Dorian sin preámbulos. «Explícate». El anciano sirviente continuó su tarea con calma antes de responder. «La encontré en la aldea, a punto de ser arrestada por vagabundeo. Tiene talento con las hierbas y conocimientos de cocina que pensé serían útiles». «¿Y decidiste traerla a mi castillo sin consultarme?». La voz de Dorian adquirió un tono gélido. «En 600 años, mi señor, jamás ha mostrado interés en mis decisiones sobre el personal de servicio», respondió Mijaíl, con una serenidad que solo podía provenir de décadas de convivencia con el vampiro. «Además, su sangre no es convencional». Aquello captó la atención de Dorian. Mijaíl poseía un don particular para detectar cualidades en la sangre humana, una habilidad que lo había convertido en un sirviente invaluable. «¿A qué te refieres?». «Tiene sangre de bruja, mi señor, no de las europeas, de las que cruzaron el océano desde España hasta las tierras nuevas, mezclándose con los saberes antiguos de aquellos lugares». Dorian permaneció en silencio, procesando la información. Las brujas del Nuevo Mundo eran conocidas por prácticas distintas a las europeas, con conocimientos que incluso los vampiros más antiguos consideraban valiosos. «¿Ella lo sabe?», preguntó finalmente. «No creo que sea consciente de su naturaleza. Muchos de los que poseen el don en las colonias no recibieron la educación adecuada tras la conquista y la Inquisición». El vampiro asintió, comprendiendo ahora el aroma peculiar que había detectado, un potencial no desarrollado, dormido en la sangre de la joven. «Puede quedarse, por ahora», concedió Dorian, «pero manténla alejada de mis aposentos y de la biblioteca». Esa noche, mientras la luna alcanzaba su cenit, Dorian se retiró a su cámara privada. Un sarcófago de mármol negro ocupaba el centro de la habitación, pero el vampiro raramente lo utilizaba. Después de tantos siglos, el sueño diurno resultaba más una formalidad que una necesidad. Prefería pasar las horas de luz en un estado de meditación profunda, permitiendo que su mente vagara por los recuerdos acumulados durante su larga existencia. Sin embargo, esa noche su concentración se veía perturbada.
La imagen de la joven mexicana, su mirada directa y desafiante, se colaba entre sus pensamientos. Había algo en ella, más allá de su sangre peculiar, que le resultaba inquietante. Al amanecer, cuando las primeras luces comenzaban a filtrarse por las montañas, Dorian percibió un movimiento inusual en el castillo. Con sus sentidos sobrenaturales, detectó pasos sigilosos dirigiéndose hacia la biblioteca. Contraviniendo su costumbre de retirarse durante las horas diurnas, el vampiro se deslizó entre las sombras para investigar. La puerta de la biblioteca estaba entreabierta. En el interior, Elena examinaba con fascinación las estanterías repletas de tomos antiguos. Sus dedos recorrían los lomos con reverencia, deteniéndose ocasionalmente para extraer un volumen y hojearlo con cuidado. Dorian observó desde las sombras, debatiéndose entre la furia por la intrusión y la curiosidad. La joven se detuvo frente a una sección particular, grimorios de brujería mesoamericana que él había adquirido a través de contactos en el Nuevo Mundo. «Estos deberían estar en un museo de Ciudad de México», murmuró ella para sí misma, «no escondidos en un castillo rumano». Con delicadeza extrajo un códice en agua. Al abrirlo, una expresión de reconocimiento iluminó su rostro. Sus labios comenzaron a moverse, pronunciando palabras en una lengua que Dorian reconoció como náhuatl, aunque no podía comprender su significado. «Es una grave imprudencia entrar en mi biblioteca sin permiso», dijo Dorian, emergiendo de las sombras. Elena dio un respingo, pero nuevamente el miedo esperado no apareció. En su lugar, sostuvo el códice contra su pecho como si lo protegiera. «Perdón, señor. La puerta estaba abierta, y yo...» Sus ojos se posaron en los tomos a su alrededor. Nunca había visto tantos libros juntos. «¿Puedes leer el náhuatl?», preguntó Dorian, ignorando su disculpa. La pregunta pareció sorprenderla. «Mi abuela me enseñó algunas palabras. Dijo que era importante no olvidar la lengua de nuestros ancestros». «Interesante. La mayoría de los colonizados prefieren olvidar sus raíces». Elena levantó la barbilla con un gesto orgulloso. «Mi abuela decía que olvidar es morir 2 veces. Primero muere el cuerpo, luego la memoria». Dorian se acercó, extendiendo la mano para tomar el códice. Al hacerlo, sus dedos rozaron los de Elena. Fue un contacto breve, casi imperceptible, pero suficiente para que una sensación extraña recorriera el cuerpo inerte del vampiro. Calor, un imposible calor humano que no había experimentado en siglos. «Este códice», dijo, recuperando su compostura, «contiene rituales de purificación y transformación. Fue escrito por una sacerdotisa nahua poco antes de la caída de Tenochtitlan». Los ojos de Elena se iluminaron con genuino interés. «¿Cómo llegó hasta aquí?» «Tengo mis recursos», respondió Dorian escuetamente. «La pregunta es cómo llegaste tú hasta aquí. Y no me refiero solo a mi biblioteca». Elena desvió la mirada por primera vez desde que la conoció. «Ya se lo dije. Escapé de la guerra». «Mientes», afirmó Dorian con la seguridad de quien ha vivido lo suficiente para reconocer la falsedad. «Tu corazón te delata». La joven palideció ligeramente. «No sé de qué hablas, señor». Dorian colocó el códice en su estante y se acercó a Elena hasta quedar a un palmo de distancia. Su presencia imponente llenó el espacio entre ambos. «6 siglos me han enseñado a distinguir una verdad de una mentira. Elena Mendoza. Si ese es realmente tu nombre. Los humanos mienten por miedo o por ambición. ¿Cuál es tu motivación?» La tensión entre ambos era palpable. Por un instante pareció que Elena iba a confesar, pero entonces la puerta de la biblioteca se abrió de golpe. Mijaíl entró apresuradamente. «Mi señor, perdón por la interrupción, pero hay visitantes en las puertas del castillo». Dorian frunció el ceño. Las visitas inesperadas eran tan raras como indeseadas. «¿Quiénes son?» «Se identifican como representantes de la Orden de Saint-Germain». El nombre provocó una reacción inmediata en Dorian.
Sus ojos adquirieron un brillo escarlata y sus colmillos se extendieron involuntariamente. Llévalos al salón principal. Iré en un momento. Cuando Mijaíl se retiró, Dorian se volvió hacia Helena. La mirada de la joven ahora mostraba una emoción nueva. Reconocimiento. «Tú sabes quiénes son», afirmó Dorian, no como pregunta, sino como acusación. Helena retrocedió un paso. «He oído historias sobre ellos en mi viaje hacia aquí. Cazadores de criaturas como usted». La admisión abierta de que conocía su naturaleza sorprendió al vampiro. «¿Y sabías lo que soy cuando aceptaste trabajar aquí?» «Lo sospechaba», respondió ella con una honestidad repentina. «En mi pueblo teníamos leyendas sobre los que beben sangre. Los llamábamos Tlahuelpuchi». Dorian estudió a la joven con renovada intensidad. O era extraordinariamente valiente o increíblemente estúpida. «Retírate a tus aposentos y no salgas hasta que yo lo ordene», mandó con voz autoritaria. «La orden no es amiga de nadie que habite bajo mi techo, sea humano o no». Mientras Helena abandonaba apresuradamente la biblioteca, Dorian se preparaba mentalmente para el encuentro. La Orden de Saint-Germain, una secta de fanáticos dedicados a exterminar cualquier vestigio sobrenatural, llevaba siglos persiguiéndolo. Su aparición justo ahora, cuando había encontrado a una posible bruja de sangre mixta para su ritual, no podía ser coincidencia. Al descender por la escalinata principal hacia el salón, Dorian sintió algo inusual en su interior: preocupación. No por él mismo. 600 años de existencia le habían enseñado a sobrevivir a todo tipo de amenazas, sino por Helena. La joven ocultaba secretos, eso era evidente, pero también poseía una cualidad que había despertado algo dentro de él, algo que creía muerto desde que su corazón dejó de latir. En el salón aguardaban 3 figuras vestidas con largas túnicas grises. Sus rostros, parcialmente ocultos por capuchas, mostraban la serenidad implacable de los fanáticos. «Conde Valerius», saludó el que parecía liderar el grupo. «Han pasado casi 2 siglos desde nuestro último encuentro». Dorian mantuvo una expresión impasible, aunque recordaba perfectamente aquel último encuentro. Él, emergiendo de las llamas de su anterior castillo, y la orden huyendo tras haber masacrado a todos sus sirvientes. «¿A qué debo el honor de esta visita?», preguntó con una cortesía glacial. El líder bajó su capucha, revelando un rostro marcado por cicatrices rituales. «Buscamos a una bruja mestiza, una mexicana. Nuestros videntes la han rastreado hasta estas montañas». El corazón inmóvil de Dorian pareció congelarse aún más. Helena. Entonces ella no había llegado a su castillo por casualidad. Era una fugitiva, perseguida por los mismos enemigos que él había enfrentado durante siglos. Y por primera vez en 600 años, el conde Valerius sintió el impulso de proteger a alguien más que a sí mismo. «La Orden de Saint-Germain no tiene jurisdicción en mis dominios», respondió Dorian con voz gélida, manteniendo una postura aristocrática que había perfeccionado durante siglos. «Les sugiero que continúen su cacería en otro lugar». El líder de los encapuchados, que se había presentado como hermano Augusto, esbozó una sonrisa tensa que no alcanzó sus ojos. «Con todo respeto, conde Valerius, no hemos venido a pedir permiso». Sus dedos acariciaron disimuladamente un crucifijo de plata que pendía de su cuello. «La bruja representa un peligro mayor del que usted comprende. Su sangre mezclada contiene poderes que trascienden las barreras entre el viejo y el nuevo mundo». Dorian arqueó una ceja, manteniendo su semblante impasible mientras su mente trabajaba velozmente. La orden sabía más sobre Helena de lo que él mismo había descubierto. Esto confirmaba sus sospechas. La joven no era una simple cocinera refugiada. «No hay brujas en mi castillo», mintió con la facilidad que otorgan siglos de práctica. «Solo sirvientes mortales comunes. Pueden registrar las dependencias del servicio si eso les satisface,
pero les advierto que mi paciencia tiene límites. El segundo encapuchado, un hombre de complexión robusta y manos encallecidas por el manejo de armas, dio un paso adelante. La sangre llama a la sangre, vampiro. Sabemos que está aquí. Su acento delataba orígenes españoles. Los códices que robaste de las colonias americanas ya son sacrilegio suficiente. Albergar a una bruja de sangre mestiza es aún peor. La mención de los códices alertó a Dorian. La orden había estado vigilándolo más de cerca de lo que imaginaba. Inquisidor Hernández. Intervino el tercer miembro, una mujer cuyo rostro permanecía oculto bajo la capucha. Recuerde nuestras instrucciones. No hemos venido a provocar un conflicto innecesario. Su voz transmitía autoridad, y Dorian detectó en ella un acento que no lograba ubicar con precisión, algo que mezclaba cadencias europeas y americanas. Como muestra de buena fe, conde, continuó la mujer, le ofrecemos información. La joven que buscamos no es una simple bruja, es la última descendiente de una línea de sacerdotisas nahuas que se mezclaron con brujas andaluzas durante la colonización. Su sangre contiene el poder para romper el equilibrio entre los mundos. Dorian mantuvo su expresión neutra, aunque interiormente procesaba esta revelación. Si lo que decían era cierto, Helena podría ser mucho más valiosa para su ritual de lo que había imaginado inicialmente. Fascinante historia, respondió con deliberada indiferencia. Sin embargo, mi castillo no es un refugio para fugitivos sobrenaturales. Si esta mestiza existe, busquen en las aldeas cercanas. El hermano Augusto estudió el rostro de Dorian, como intentando discernir la verdad tras la máscara de indiferencia del vampiro. Le daremos el beneficio de la duda, conde. La orden establecerá un campamento en el bosque mientras investigamos los alrededores. Si descubrimos que nos ha mentido, dejó la amenaza flotando en el aire. Tienen hasta el próximo plenilunio para concluir su búsqueda en mis tierras, concedió Dorian, sabiendo que negarles completamente el acceso solo intensificaría sus sospechas. Después de eso, consideraré su presencia una invasión hostil. Los tres miembros de la orden intercambiaron miradas y finalmente el hermano Augusto asintió. Que así sea. Volveremos mañana para inspeccionar las dependencias del servicio, como generosamente ha ofrecido. Cuando los tres encapuchados abandonaron el castillo, Dorian permaneció inmóvil hasta que sus sentidos confirmaron que se habían alejado lo suficiente. Luego, con movimientos rápidos y silenciosos, se dirigió hacia la torre este, donde se encontraban los aposentos del servicio. Encontró a Helena sentada junto a la ventana de su pequeña habitación, observando la partida de los miembros de la orden. Su postura tensa y vigilante no era la de una simple cocinera asustada, sino la de alguien acostumbrado a evaluar amenazas. «Ya puedes abandonar la farsa», dijo Dorian, cerrando la puerta tras de sí. La Orden de Saint-Germain no recorre medio mundo persiguiendo a una simple refugiada. Helena se volvió hacia él, y por primera vez Dorian vio caer la máscara de inocencia que había mantenido hasta entonces. Su mirada se tornó más antigua que sus años, cargada de una sabiduría que no correspondía a su juventud. «¿Va a entregarme a ellos?», preguntó directamente, sin miedo ni súplica en su voz. «Eso depende de cuán valiosa seas», respondió Dorian con brutal honestidad. «Y para determinar eso, necesito la verdad». La joven respiró profundamente, como tomando una decisión, y luego se levantó para sacar algo oculto entre los pliegues de su colchón. Era un pequeño bulto envuelto en tela bordada, con símbolos que Dorian reconoció como una mezcla de runas ibéricas y glifos mesoamericanos. «Mi verdadero nombre es Helena Xutonal Mendoza», comenzó mientras desenvolvía el objeto. «Última sobreviviente de la línea de Yaretsi, sacerdotisa de Coyolxauhqui, que se unió en sangre y espíritu con Magdalena de Alvarado, bruja andaluza que llegó con los conquistadores.
El objeto revelado era un cuchillo ceremonial de obsidiana, con empuñadura de hueso tallado y adornos de plata. Incluso a distancia, Dorian podía sentir el poder que emanaba del artefacto. El Atlachinoli, continuó Elena, el cuchillo de agua y fuego. Ha pasado de madre a hija durante 15 generaciones. Dorian extendió la mano instintivamente hacia el artefacto, pero se detuvo antes de tocarlo. ¿Por qué te persigue la orden?, preguntó, aunque comenzaba a formarse una idea. Porque descubrieron que puedo usar el Atlachinoli para lo que fue creado originalmente, respondió Elena, sosteniendo el cuchillo con reverencia. Abrir puertas entre mundos. La revelación confirmó las sospechas de Dorian. Un artefacto capaz de rasgar el velo entre dimensiones sería invaluable para su ritual. ¿Y por qué viniste específicamente a mi castillo? No creo en las coincidencias. Elena guardó silencio por un momento, como sopesando cuánto revelar. Las visiones me guiaron hasta usted, admitió finalmente. He soñado con este castillo desde que era niña, con un ser inmortal que custodia conocimientos antiguos, con un ritual que requiere sangre como la mía. Dorian entrecerró los ojos, súbitamente alerta. ¿Qué sabes de mi ritual? Solo fragmentos. Sé que busca romper algún tipo de maldición. Sé que ha recolectado grimorios y artefactos de todo el mundo durante siglos. Hizo una pausa antes de añadir, y sé que necesita sangre de bruja con linaje dual para completarlo. El vampiro estudió a la joven con intensidad renovada. Elena sabía demasiado, y esto la convertía tanto en un activo valioso como en una potencial amenaza. ¿Por qué entregarías voluntariamente tu sangre a un vampiro?, cuestionó con suspicacia. Elena sostuvo su mirada sin pestañear. Porque también tengo mis propios objetivos, conde. La orden masacró a mi familia en México, creyendo que habían eliminado nuestra línea. Sobreviví y crucé el océano buscando conocimiento y poder suficientes para vengarme. Sus dedos acariciaron la hoja del cuchillo ritual. Sus libros contienen secretos que necesito. Su ritual podría potenciar mis habilidades más allá de lo que mis ancestras jamás soñaron. Dorian no pudo evitar una sonrisa tenue. La ambición de la joven resultaba refrescante y familiar. «Propones una alianza, entonces». «Propongo un intercambio», corrigió Elena. «Mi sangre y el poder del Atlachinoli para su ritual, a cambio de acceso a sus grimorios y protección contra la orden». Antes de que Dorian pudiera responder, un grito ahogado resonó desde algún lugar del castillo, seguido del inconfundible olor de la sangre fresca. Con la velocidad sobrenatural que caracterizaba a su especie, Dorian se materializó en el pasillo principal. El cuerpo de uno de los sirvientes más jóvenes yacía en un charco de sangre, su garganta abierta de lado a lado. Junto al cadáver encontró un símbolo dibujado con sangre, el emblema secreto de la orden. Elena llegó momentos después, jadeante por la carrera. «La mujer encapuchada», susurró al ver la escena. Nunca se marchó con los otros. Dorian asintió, sus sentidos sobrenaturales expandiéndose para rastrear al intruso. La presencia extraña aún permanecía en el castillo, moviéndose sigilosamente hacia la biblioteca, gruñó, comprendiendo el objetivo. «Busca los códices». Sin esperar respuesta, Dorian se desvaneció en una bruma oscura que se deslizó por pasillos y escaleras. Al materializarse en la entrada de la biblioteca, encontró a la encapuchada inclinada sobre el cofre que había recibido la noche anterior. «La hospitalidad europea ha decaído notablemente», comentó Dorian con fría calma. «En mis tiempos, los invitados no asesinaban sirvientes ni hurgaban entre las posesiones de su anfitrión». La mujer se irguió lentamente, bajando su capucha para revelar un rostro de belleza severa enmarcado por cabellos negros veteados de plata. Sus ojos, de un ámbar antinatural, reflejaban una edad que contradecía su apariencia física. «Dos Ambalerius»,
pronunció ella, usando un nombre que Dorian no había escuchado en 5 siglos. Los siglos te han tratado bien. El reconocimiento golpeó a Dorian como un rayo, imposible pero innegable. Catalina de Albornoz, murmuró. Te creía muerta desde la caída de Granada. La mujer sonrió sin alegría, mostrando brevemente unos colmillos tan afilados como los suyos propios. Y yo te creía más sabio que para involucrarte con mestizas hechiceras. Helena apareció en ese momento en la puerta, el cuchillo ritual firmemente empuñado. Al ver a Catalina, su rostro se transformó con una mezcla de reconocimiento y odio visceral. «Tú», susurró con voz temblorosa de rabia, «tú dirigiste la masacre en Oaxaca». Catalina observó a la joven con desdén aristocrático. «La última semilla de una maleza que debimos arrancar hace siglos». Se volvió hacia Dorian. «¿Realmente ignoras lo que es esta criatura? Su sangre es una abominación, una mezcla prohibida de magias que nunca debieron encontrarse». Dorian mantuvo su posición entre ambas mujeres, evaluando la situación. Catalina de Albornoz había sido una de las brujas más poderosas de la España medieval antes de recibir el don oscuro. Que ahora formara parte de la Orden de Saint-Germain era una ironía que no pasaba desapercibida. ¿Qué quiere la Orden realmente, Catalina? No enviarían a alguien de tu calibre para cazar a una simple bruja mestiza. La vampiresa señaló el cofre abierto, donde el frasco con sangre de bruja rumana brillaba con un fulgor sobrenatural. La Orden ha vigilado tus movimientos durante décadas, Dosan. Sabemos que has estado recolectando ingredientes para el ritual de Asmodeus. Sus ojos se estrecharon. Un ritual que requiere la sangre de una bruja de linaje dual como catalizador. Helena dio un paso adelante, el cuchillo ritual emitiendo un tenue resplandor azulado. «¿El ritual de Asmodeus?», preguntó, mirando a Dorian con confusión y creciente desconfianza. «Ese ritual está diseñado para abrir las puertas del infierno, no para romper maldiciones». La revelación cayó como una losa en la habitación. Dorian permaneció imperturbable, aunque sus ojos adquirieron un brillo escarlata más intenso. «Tu ingenuidad es conmovedora, niña», se burló Catalina. «¿Realmente creíste que un vampiro de su edad te buscaba para algún propósito noble?» Dorian alzó una mano en un gesto que detuvo momentáneamente la tensión creciente. «El ritual de Asmodeus tiene múltiples propósitos, dependiendo de cómo se ejecute», explicó con voz controlada. «La interpretación de la Orden es tan limitada como su visión del mundo». Catalina soltó una risa despectiva. «Siempre el maestro de las medias verdades», se dirigió a Helena. «Lo que no te ha dicho es que el ritual exige la vida completa de la bruja, no solo unas gotas de sangre, tu cuerpo entero, consumido en el fuego ritual». Helena palideció, pero su mano no tembló al sostener el cuchillo. «¿Es eso cierto?», preguntó a Dorian, su voz firme a pesar del miedo que comenzaba a filtrarse en sus ojos. Antes de que Dorian pudiera responder, Mijaíl apareció en la entrada, su rostro usualmente impasible, ahora marcado por la urgencia. «Mi señor, los otros miembros de la Orden han regresado con refuerzos. Están rodeando el castillo». Catalina sonrió con satisfacción. «No vine a negociar, Dosan. Vine a distraerte mientras el hermano Augusto preparaba el asalto». Extendió una mano hacia Helena. «Entrega a la mestiza y quizá consideremos dejarte continuar tu patética existencia». Dorian evaluó rápidamente la situación. Podría enfrentarse a Catalina, quizás incluso vencerla, pero no a toda una compañía de cazadores de la Orden mientras protegía a Helena y a sus sirvientes. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente, tan audaz como peligrosa. «Helena», dijo sin apartar la mirada de Catalina, «puedes usar el atlachinoli ahora mismo». La joven pareció entender la intención tras la pregunta. «Necesito sangre voluntaria», respondió, «y un destino específico».
Mijaíl dio un paso adelante sin que nadie se lo pidiera. «Mi sangre es suya, como siempre lo ha sido, mi señor», ofreció con solemnidad. Dorian asintió, sintiendo un extraño destello de gratitud hacia su leal sirviente. «Catalina, ambos sabemos que no saldrás viva de esta biblioteca si intento detenerte», declaró con calma letal. «Pero también sabes que tu preciosa orden sufrirá bajas significativas si me veo obligado a defenderme. Propongo un tercer camino». La vampiresa entrecerró los ojos con suspicacia. «¿Qué propones?» «Un respiro. Tiempo». Dorian señaló el cofre. «Llévate el frasco de sangre rumana si quieres. Retrasa el ritual, pero danos tiempo para partir». Catalina pareció considerar la oferta, aunque su expresión delataba incredulidad. ¿El gran conde Valerius huyendo de una confrontación? Los siglos te han ablandado. Los siglos me han enseñado a elegir mis batallas, corrigió Dorian. Y esta, en este momento, no favorece a ninguno de los dos bandos. Mientras hablaban, Helena había comenzado a murmurar en náhuatl, sus dedos trazando símbolos invisibles en el aire mientras Mijaíl extendía su brazo, la manga de su camisa ya recogida. Catalina pareció percibir el cambio en la energía del ambiente y se volvió bruscamente hacia Helena. «Deténla. Está abriendo un portal», pero era demasiado tarde. Con un movimiento fluido, Helena deslizó el atlachinoli sobre la piel ofrecida por Mijaíl, recogiendo su sangre en la hoja obsidiana. El líquido carmesí pareció cobrar vida propia, deslizándose por los grabados del cuchillo hasta formar símbolos que brillaron con luz sobrenatural. «Shimohuet siti in yohuali, shimonextili in ohtli», exclamó Helena, blandiendo el cuchillo en un arco que pareció rasgar el tejido mismo de la realidad. Ante ellos, el aire se fracturó como un espejo roto, revelando un pasaje oscuro que no conducía a ninguna parte reconocible. Un frío antinatural emanaba de la abertura, junto con susurros en lenguas olvidadas. Catalina se lanzó hacia Helena con velocidad vampírica, pero Dorian interceptó el ataque, sujetándola por la garganta con fuerza inhumana. «Saluda al hermano Augusto de mi parte», dijo antes de arrojarla contra una estantería que se derrumbó bajo el impacto. Tomando rápidamente el cofre y varios grimorios vitales, Dorian se volvió hacia Helena y Mijaíl. «¡Ahora!», ordenó, empujándolos hacia el portal. Mijaíl cruzó primero, su rostro sereno, a pesar de lo extraordinario de la situación. Helena vaciló un instante, mirando a Dorian con una mezcla de desconfianza y necesidad. «¿Cómo sé que no me sacrificarás cuando lleguemos al otro lado?», preguntó el atlachinoli aún brillando en su mano. Dorian escuchó los pasos de los cazadores acercándose por las escaleras. «No lo sabes», respondió con honestidad brutal. «Pero tu muerte aquí es una certeza. Conmigo, al menos, tienes una posibilidad». Helena sostuvo su mirada un segundo más antes de asentir y cruzar el umbral. Dorian la siguió justo cuando las puertas de la biblioteca se abrían de golpe, revelando al hermano Augusto y sus cazadores. El portal se cerró tras ellos con un sonido similar a un grito ahogado, dejándolos en una oscuridad casi absoluta. El aire olía a tierra húmeda y a especias desconocidas. Cuando sus ojos se adaptaron a la penumbra, Dorian distinguió paredes de piedra tallada con símbolos que reconoció vagamente de los códices mesoamericanos. «¿Dónde estamos?», preguntó, su voz resonando en el espacio confinado. Helena se apoyó contra una pared, visiblemente agotada por el esfuerzo de abrir el portal. «En un templo subterráneo, en algún lugar de lo que ustedes llaman México», respondió entrecortadamente. «No pude ser más específica con el destino. El cuchillo elige el lugar exacto según la necesidad más urgente». Dorian observó a su alrededor con creciente interés. El templo parecía antiguo, pero bien conservado, como si el tiempo hubiera fluido de manera diferente en este lugar. «Has comprado tiempo, conde Valerius»,
continuó Helena, recuperando gradualmente el aliento, pero no confianza. Si realmente planeabas sacrificarme en tu ritual, nuestra alianza temporal termina ahora. Mijaíl, que había estado examinando los jeroglíficos de las paredes, se volvió hacia ellos. Mi señor, estos símbolos hablan de un ritual de transformación. Son similares a los que encontramos en los manuscritos de Asmodeus, pero con variaciones significativas. Dorian se acercó a las inscripciones, reconociendo elementos que había estudiado durante siglos. «Interesante», murmuró. «Parece que tu cuchillo nos ha traído a un lugar más relevante de lo que imaginábamos». Helena se incorporó, sujetando el atlachinoli con firmeza renovada. «Responde mi pregunta, vampiro. ¿Es cierto lo que dijo Catalina? ¿Planeabas sacrificarme?» Dorian la miró directamente, su rostro inescrutable. El ritual de Asmodeus, en su forma original, efectivamente requiere el sacrificio completo de una bruja de sangre dual, admitió finalmente, pero existen variaciones, alternativas que he estado investigando durante siglos. ¿Alternativas que no requieren mi muerte?, preguntó Helena con escepticismo. Alternativas que podrían beneficiarnos a ambos, respondió Dorian. Tu cuchillo, el atlachinoli, no es solo una llave entre mundos. Es uno de los 13 artefactos primordiales que pueden alterar los términos de cualquier pacto sobrenatural. Los ojos de Helena se ensancharon con sorpresa y un destello de esperanza. ¿Cómo sabes eso? 600 años dan tiempo para aprender muchos secretos. Dorian señaló una inscripción particular en la pared. Y parece que este templo contiene exactamente el conocimiento que ambos necesitamos. Mijaíl, que había seguido explorando la cámara, regresó con expresión preocupada. «Mi señor, no estamos solos aquí». Antes de que Dorian pudiera responder, un temblor sacudió el templo. Polvo ancestral se desprendió del techo, mientras un sonido similar a un lamento distante llenaba la cámara. «Los guardianes han despertado», murmuró Helena, su rostro repentinamente pálido. «Nadie ha entrado a este templo en siglos. Hemos perturbado su sueño». Desde las profundidades del templo, el sonido de pasos pesados comenzó a acercarse. Pasos que no pertenecían a ningún ser humano. «Parece que tendremos que posponer nuestra discusión sobre confianza y rituales», observó Dorian, sus colmillos extendiéndose mientras se preparaba para enfrentar la nueva amenaza. «A menos que prefieras regresar con la Orden de Saint Germain». Helena empuñó el atlachinoli, que emitió un brillo más intenso en respuesta a la proximidad de los guardianes. «Esta alianza sigue siendo temporal, conde», advirtió posicionándose junto a él. «Y cuando descubra la verdad completa sobre tu ritual, más te vale que sea compatible con mi supervivencia». Dorian no pudo evitar una sonrisa tenue ante la fiereza de la joven. «En 600 años, Helena Xiutonal Mendoza. Pocas criaturas han osado amenazarme y vivido para contarlo». Sus ojos escarlata brillaron en la penumbra. «Encuentro tu audacia sorprendentemente refrescante». Las paredes del templo comenzaron a moverse, revelando pasadizos ocultos de donde emergieron figuras que desafiaban toda descripción humana. Parte jaguar, parte serpiente, con elementos que recordaban a los antiguos dioses mesoamericanos. Mientras se preparaban para enfrentar a los guardianes del templo, Dorian comprendió que la llegada de Helena a su vida había alterado un equilibrio centenario. El ritual para el que se había preparado durante siglos podría tomar un rumbo completamente distinto. Y por primera vez en su larga existencia, la incertidumbre no le resultaba desagradable. El destino, esa fuerza que los inmortales aprenden a menospreciar con el paso de los siglos, parecía haber entrelazado sus caminos por alguna razón que aún no alcanzaba a comprender. Y mientras los guardianes avanzaban hacia ellos, Dorian se preguntó si la verdadera transformación que buscaba no estaba en el ritual mismo,
sino en lo que Helena y su extraordinario linaje habían despertado dentro de él, algo que creía perdido desde hace 600 años, la posibilidad de un propósito mayor que la mera supervivencia. El suelo del templo tembló bajo sus pies mientras las criaturas guardianas emergían completamente de los pasajes ocultos. A la tenue luz de las antorchas que se habían encendido misteriosamente con su llegada, Dorian pudo apreciar la verdadera naturaleza de sus oponentes. Seres de piedra viviente con rasgos mezclados de jaguar, serpiente y águila, cuyos ojos brillaban con una inteligencia antigua y despiadada. «Nahualtin», susurró Helena, empuñando el atlachinoli con firmeza. «Guerreros nahual transformados en piedra, para proteger este lugar eternamente». Dorian evaluó rápidamente la situación. Había 5 criaturas, cada una de casi 2 metros de altura, moviéndose con una agilidad que contradecía su apariencia pétrea. Sus garras de obsidiana reflejaban la luz de las antorchas mientras avanzaban en formación semicircular. «¿Podemos razonar con ellos?», preguntó Mijaíl, retrocediendo hasta una posición más defensiva. Helena negó con la cabeza. «No son seres de razón, no en este estado. Son guardianes vinculados al templo, programados para eliminar a los intrusos». «Entonces no nos queda más remedio», murmuró Dorian. Con un movimiento tan rápido que resultaba invisible al ojo humano, el vampiro se lanzó contra el guardián más cercano. Sus manos impactaron contra el pecho de piedra de la criatura, pero en lugar de causar daño, fueron sus propios huesos los que crujieron ante el impacto. El dolor le atravesó como una descarga eléctrica, algo que no había experimentado en siglos. Retrocedió con un gruñido de sorpresa. La criatura emitió un sonido gutural, una mezcla entre rugido y siseo, y contraatacó. Su garra obsidiana rasgó el aire donde había estado la cabeza de Dorian un segundo antes. «Su cuerpo está encantado», advirtió Helena, quien había comenzado a murmurar encantamientos mientras trazaba símbolos en el aire. «La fuerza física no funcionará». Mijaíl, mostrando una agilidad sorprendente para un hombre de su aparente edad, esquivó el ataque de otro guardián y extrajo de entre sus ropas un pequeño frasco con un líquido plateado. Lo arrojó a los pies de la criatura, donde estalló en una nube luminosa que pareció solidificar momentáneamente las extremidades del ser. «Plata lunar», explicó ante la mirada inquisitiva de Helena. «Ralentiza temporalmente a las criaturas mágicas». Dorian aprovechó la distracción para reevaluar su estrategia. Si la fuerza bruta era inútil, necesitaría recurrir a poderes más antiguos. Concentrándose, extendió sus manos hacia las sombras que proyectaban las antorchas, moldeándolas con su voluntad. Las tinieblas respondieron a su llamada, estirándose y envolviéndose alrededor de 2 guardianes, como tentáculos viscosos que los inmovilizaron momentáneamente. Helena, mientras tanto, había completado su encantamiento. El atlachinoli resplandecía con un fuego azulado que se extendía por toda la hoja. Con un movimiento preciso, la joven realizó un corte en el aire que pareció rasgar la realidad misma. De la herida dimensional brotó un líquido plateado similar al mercurio, que se precipitó sobre uno de los guardianes, envolviéndolo por completo. La criatura se retorció, emitiendo un chillido sobrenatural mientras el líquido plateado se infiltraba en las grietas de su cuerpo pétreo. Segundos después, el guardián se desplomó convertido en un montón de escombros inertes. «¡Funciona!», exclamó Helena jadeando por el esfuerzo. «Pero solo puedo hacerlo una vez más antes de agotar mis fuerzas». Dorian asintió, comprendiendo la gravedad de su situación. 3 guardianes seguían activos y los que había inmovilizado con sombras comenzaban a liberarse. «Mijaíl», ordenó, «busca un pasaje que nos lleve más al interior del templo. Helena y yo los contendremos».
El sirviente asintió y desapareció rápidamente entre las columnas que bordeaban la cámara principal. Mientras tanto, Dorian extrajo de entre sus ropas un antiguo amuleto de bronce que había pertenecido a un nigromante egipcio. Lo apretó hasta que su sangre vampírica empapó los símbolos grabados, activando su poder. Un aura verdosa rodeó sus manos mientras recitaba palabras en una lengua muerta que hizo temblar el aire mismo. Al completar la invocación, golpeó el suelo con ambas palmas. Una onda de energía necrótica se extendió en círculos concéntricos, impactando a los guardianes. Las criaturas no murieron, no podían, pues ya estaban más allá de la vida y la muerte, pero la magia drenó temporalmente la fuerza mágica que los animaba. Sus movimientos se volvieron lentos y torpes, como si estuvieran luchando contra una gravedad invisible. Elena aprovechó el momento para realizar su segundo ataque dimensional. Esta vez, el Atlachinoli pareció beberse la luz de las antorchas antes de liberar su poder. El corte que abrió en la realidad fue más pequeño, pero igualmente efectivo. El líquido plateado emergió con menor fuerza, pero suficiente para neutralizar a otro guardián. «¡Mi señor!», la voz de Mijaíl resonó desde un pasadizo semioculto detrás de un relieve tallado. «He encontrado una cámara interior». Dorian tomó a Elena por la cintura, notando que la joven apenas podía mantenerse en pie tras el esfuerzo mágico, y utilizó su velocidad sobrenatural para alcanzar el pasadizo en un parpadeo. Los guardianes restantes rugieron de furia y se lanzaron en su persecución, pero Mijaíl ya había accionado un mecanismo que hizo descender una pesada losa de piedra, bloqueando la entrada. Se encontraban ahora en un corredor estrecho que descendía en espiral. Antorchas de un fuego azulado se encendían automáticamente a su paso, revelando jeroglíficos que cubrían cada centímetro de las paredes. Elena se separó del vampiro, recuperando gradualmente su fuerza. «Esos símbolos», murmuró estudiándolos con asombro. «Es una forma arcaica de escritura mixteca, mezclada con algo que parece arameo». Dorian examinó los grabados con igual fascinación. «No es arameo, sino la escritura secreta de los hijos de Enoc, una secta que existió antes del diluvio bíblico», explicó. «He visto fragmentos similares en manuscritos de la Biblioteca de Alejandría antes de que fuera destruida». Mijaíl, que los había adelantado para explorar el camino, regresó con expresión grave. «El corredor termina en una cámara circular. Hay algo ahí que deberían ver». Siguiendo al sirviente, descendieron los últimos tramos del pasadizo hasta emerger en un espacio perfectamente circular. A diferencia del resto del templo, esta cámara estaba iluminada por una luz suave que parecía emanar de las propias paredes, revelando un suelo cubierto por un intrincado mosaico que representaba un árbol cósmico, cuyas raíces y ramas se extendían hacia 9 niveles diferentes. En el centro exacto de la cámara, flotando a 1 metro del suelo, giraba lentamente un objeto que dejó sin aliento incluso al impasible Dorian. Una esfera de cristal del tamaño de un puño humano, dentro de la cual parecían arremolinarse galaxias enteras. «El corazón de Xibalba», susurró Elena, su voz teñida de asombro reverencial. «Creía que solo era una leyenda. ¿Qué es exactamente?», preguntó Dorian, resistiendo el impulso de acercarse y tocar el objeto. «El punto de convergencia entre los 9 inframundos mayas y los 7 cielos», respondió Elena, acercándose cautelosamente. «Según las leyendas de mi abuela, fue creado cuando los dioses antiguos derramaron su sangre para dar vida al 5.º sol». Mijaíl observaba el objeto con expresión cauta. «Detecto un poder similar al que describen los manuscritos de Asmodeus, mi señor». Dorian asintió lentamente. «No es coincidencia. El ritual de Asmodeus busca manipular los puntos de convergencia dimensional, como este.
señaló la esfera flotante. Con razón tu cuchillo nos trajo aquí. El Atlachinoli y el corazón de Xibalba son artefactos complementarios. Helena se volvió hacia él con renovada suspicacia. ¿Qué busca realmente tu ritual, conde? Ya no me creo que sea simplemente para romper una maldición personal. Dorian sostuvo su mirada, considerando por primera vez en siglos revelar la verdad completa a alguien. Mi maldición no es personal, Helena, dijo finalmente. Es la maldición de todos los vampiros, la sed eterna, la separación del ciclo natural, la incapacidad de evolucionar verdaderamente. Caminó alrededor de la esfera flotante, observando cómo las galaxias en su interior parecían reaccionar a su presencia. Durante 600 años he estudiado todas las tradiciones místicas del mundo, buscando no cómo eliminar mi vampirismo, sino cómo transformarlo en algo superior, continuó. Los vampiros somos estáticos, Helena, inmortales pero inmutables, encadenados a las mismas limitaciones por toda la eternidad. ¿Y crees que el ritual puede cambiar eso?, preguntó ella, escéptica pero intrigada. El ritual de Asmodeus, en su concepción original, buscaba abrir un portal al infierno para liberar a los demonios antiguos, explicó Dorian, pero sus principios fundamentales tratan sobre la transformación dimensional de la materia y el espíritu. Mi versión busca transformar la naturaleza vampírica misma, liberándonos de nuestras debilidades sin perder nuestras fortalezas. Helena procesó la información, conectándola con su propio conocimiento ancestral. Y necesitas sangre de linaje dual como catalizador, murmuró más para sí misma que para Dorian, porque representa la unión de tradiciones mágicas que nunca debieron encontrarse. Exactamente, confirmó el vampiro. La sangre mestiza mágica contiene posibilidades que ninguna tradición pura posee. Es adaptable, evolutiva. Mijail, que había estado recorriendo el perímetro de la cámara, intervino. El problema, mi señor, es que la Orden de Saint-Germain no es la única que se opondría a tal transformación. El Consejo Vampírico Oriental jamás permitiría tal alteración del orden establecido. Dorian hizo un gesto desdeñoso. El Consejo está estancado en tradiciones milenarias que nos mantienen esclavizados a nuestra propia naturaleza. Un temblor súbito sacudió la cámara, interrumpiendo su conversación. Polvo ancestral se desprendió del techo mientras el suelo vibraba bajo sus pies. El corazón de Xibalba comenzó a girar más rápidamente, su luz intensificándose hasta volverse casi dolorosa para la vista. «Están forzando la entrada», advirtió Mijail, señalando hacia el pasadizo por el que habían llegado. Helena empuñó nuevamente el Atlachinoli, aunque su rostro reflejaba agotamiento. «No puedo abrir otro portal tan pronto», admitió. «Necesito recuperar fuerzas». Dorian evaluó rápidamente sus opciones. Estaban atrapados en una cámara subterránea con guardianes letales acercándose y sin ruta de escape. Pero también habían encontrado un artefacto de poder incalculable que podría ser la clave para completar su ritual. Tomó una decisión. «Helena, tu cuchillo y el corazón de Xibalba están vinculados de alguna manera. ¿Puedes intentar establecer una conexión con él?». La joven miró el artefacto flotante y luego el cuchillo en su mano. «Puedo intentarlo, pero no garantizo el resultado». Otro temblor, más fuerte que el anterior, sacudió la cámara. El sonido de piedra contra piedra indicaba que los guardianes estaban desplazando la losa que bloqueaba el pasadizo. «No tenemos muchas alternativas», señaló Mijail con pragmatismo. Helena asintió y se acercó al centro de la cámara. Levantó el Atlachinoli hasta que su punta casi tocaba el corazón de Xibalba. Cerró los ojos y comenzó a murmurar en náhuatl, alternando ocasionalmente con frases en español antiguo y latín. El cuchillo comenzó a vibrar en su mano, emitiendo un zumbido bajo que resonaba con las pulsaciones de luz de la esfera flotante.
Pequeños arcos de energía azulada saltaban entre ambos artefactos, cada vez más frecuentes e intensos. Dorian observaba el proceso con fascinación, reconociendo patrones energéticos similares a los descritos en los grimorios que había estudiado durante siglos. De repente, Helena abrió los ojos, que ahora brillaban con la misma luz cósmica que emanaba del corazón de Xibalba. «Puedo verlo todo», susurró con una voz que parecía contener ecos de otras voces. Los 9 inframundos, los 7 cielos y los espacios entre ellos. Su cuerpo comenzó a levitar ligeramente, como si la gravedad hubiera disminuido a su alrededor. El Atlachinoli fue forjado con la misma esencia que el corazón, continuó en el mismo tono etéreo. Son 2 mitades de un todo, separadas cuando los dioses dividieron los reinos. Un estruendo proveniente del pasadizo indicó que los guardianes habían logrado mover parcialmente la losa. Pronto irrumpirían en la cámara. «Helena, necesitamos salir de aquí», urgió Dorian. «¿Puedes usar esa conexión para transportarnos?» La joven no pareció escucharlo al principio, perdida en la contemplación de realidades invisibles para los demás. Finalmente, parpadeó y enfocó su mirada en el vampiro. «Puedo hacer algo mejor», respondió. «Puedo comenzar el ritual aquí y ahora». Dorian intercambió una mirada sorprendida con Mijaíl. «¿El ritual de Asmodeus? Eso requiere preparaciones, ingredientes específicos». Helena negó con la cabeza, sus pies aún flotando a centímetros del suelo. «No el ritual de Asmodeus, un ritual más antiguo, del cual el de Asmodeus es solo una imitación corrupta», explicó. «El ritual de los 9 vientos, la ceremonia original de transformación dimensional». Otro temblor, y el ruido de piedra desplazándose aumentó. Los guardianes estaban a punto de entrar. «¿Qué necesitas?», preguntó Dorian, decidido a aprovechar esta oportunidad inesperada. «Sangre voluntaria de los 3 presentes, mezclada directamente con el corazón», respondió Helena. «Y confianza absoluta». Dorian dudó por un instante. En 600 años nunca había depositado confianza absoluta en nadie. La supervivencia del vampiro dependía precisamente de mantener siempre un nivel de cautela y control. «¿Cómo sé que no es una trampa?», cuestionó. «¿Que no intentas vengarte por lo que planeaba hacerte en mi versión del ritual?» Helena lo miró con ojos que contenían galaxias. «No lo sabes», respondió simplemente. «Como yo no sé si cumplirás tu palabra después. Es un acto de fe mutua». La losa que bloqueaba el pasadizo finalmente cedió con un estruendo ensordecedor. Los guardianes supervivientes aparecieron en la entrada, sus ojos de obsidiana fijos en los intrusos. Mijaíl, sin esperar órdenes, extrajo una daga de plata de entre sus ropas y realizó un corte limpio en su palma. «Mi sangre, como siempre, es suya, mi señor», dijo, extendiendo su mano ensangrentada hacia el corazón de Xibalba. Dorian contempló a su sirviente con una emoción que no había experimentado en siglos. Gratitud genuina. Luego miró a Helena, cuyo rostro reflejaba una mezcla de determinación y vulnerabilidad. En ese momento, mientras los guardianes avanzaban hacia ellos, el conde Valerius tomó una decisión que contradecía 600 años de existencia calculada. Se cortó la muñeca con sus propios colmillos, permitiendo que su sangre vampírica, negra y espesa como petróleo, fluyera libremente. «Mi sangre, Helena Xiutonal Mendoza. Con ella, mi confianza». Helena sonrió, un gesto extrañamente hermoso en un rostro iluminado por luz cósmica. Con el Atlachinoli, realizó un corte superficial en su propio brazo. «Mi sangre, Dorian Valerius. Con ella, mi confianza». Los 3 extendieron sus brazos hacia el corazón de Xibalba, permitiendo que sus sangres, humana, vampírica y mestiza mágica, gotearan sobre la superficie cristalina de la esfera. Al contacto,
La sangre no se deslizaba por el cristal, sino que parecía ser absorbida directamente, como si entrara en las galaxias en miniatura que giraban en su interior. Elena comenzó a recitar un encantamiento que mezclaba náhuatl, maya antiguo y un idioma que Dorian reconoció como la lengua primordial de los vampiros originales. El corazón de Xibalba empezó a palpitar como un órgano vivo, expandiéndose y contrayéndose con cada palabra del canto. Los guardianes estaban ahora a pocos metros, pero parecían moverse cada vez más lentamente, como si el tiempo mismo se estuviera distorsionando alrededor del ritual. Un haz de luz intensa emergió del corazón, expandiéndose hasta formar un círculo perfecto en el suelo de la cámara. Dentro de este círculo, el mosaico del árbol cósmico comenzó a moverse, sus ramas y raíces extendiéndose y contrayéndose como si estuviera respirando. «¡Ahora!», exclamó Elena. «Dentro del círculo». Dorian y Mijaíl obedecieron, colocándose junto a Elena dentro del perímetro luminoso. Los guardianes rugieron de frustración, acelerando su avance al percibir que sus presas estaban a punto de escapar. El canto de Elena alcanzó su clímax, su voz resonando con poder sobrenatural. El Atlachinoli brillaba tan intensamente que su forma original era apenas distinguible, convertido ahora en una llama viviente con forma de cuchillo. «Chiquizatopan, Xikalakitani», gritó Elena, clavando el cuchillo flameante en el centro exacto del círculo. La realidad pareció fragmentarse a su alrededor. Las paredes de la cámara, los guardianes, incluso el suelo bajo sus pies. Todo se disolvió en fragmentos de luz y sombra que giraban vertiginosamente. Dorian sintió que su cuerpo se desmaterializaba, convertido en pura esencia vampírica. Por un instante eterno, existieron simultáneamente en todos los planos. Los 9 inframundos, los 7 cielos y los incontables reinos intermedios. Dorian percibió verdades cósmicas que ningún ser, mortal o inmortal, estaba destinado a comprender en su totalidad. Y entonces, tan abruptamente como había comenzado, el torbellino dimensional cesó. Sus cuerpos se rematerializaron en un entorno completamente distinto. Ya no estaban en el templo subterráneo, sino en lo que parecía ser la cima de una pirámide escalonada. El aire olía a selva tropical y a humo de copal. El cielo nocturno sobre ellos estaba despejado, mostrando constelaciones que Dorian reconoció como las visibles desde Centroamérica. Elena se desplomó, agotada por el esfuerzo ritual. Dorian la sostuvo antes de que golpeara el suelo de piedra. «Lo logramos», murmuró ella débilmente. «Estamos en Tikal, Guatemala». Dorian miró a su alrededor, confirmando que efectivamente se encontraban en la cima de una antigua pirámide maya. Mijaíl, aparentemente ileso, ya estaba explorando el perímetro con su eficiencia habitual. «El ritual», comenzó Dorian, pero se interrumpió al notar algo extraordinario. Su piel, normalmente pálida como el mármol, emitía ahora un tenue resplandor cobrizo bajo la luz de la luna. Y más sorprendente aún, podía sentir un latido en su pecho. Débil, irregular, pero inconfundible. Su corazón muerto durante 600 años había comenzado a latir nuevamente. «La transformación ha comenzado», susurró con una mezcla de asombro y cautela. «Pero no está completa». Elena, aún en sus brazos, lo observaba con expresión insondable. «El ritual de los 9 vientos solo inicia el proceso», explicó, su voz apenas audible. «La verdadera transformación requiere... Sus palabras se desvanecieron mientras perdía el conocimiento, exhausta por el inmenso poder que había canalizado. Mijaíl regresó apresuradamente. «Mi señor, no estamos solos», advirtió. «Hay luces acercándose desde el bosque, y puedo sentir... magia». Dorian aguzó sus sentidos. Efectivamente, un grupo numeroso se aproximaba a la pirámide.
y con sus sentidos recién amplificados por el ritual, pudo percibir la naturaleza de quienes se acercaban, practicantes de magia ancestral, guardianes modernos de los antiguos templos mayas. Pero lo que más le alarmó fue otra presencia que detectó, más distante pero inequívoca, la esencia vampírica de Catalina de Albornoz. Imposible. Nadie podría haberlos rastreado a través de un salto dimensional, a menos que... Dorian revisó rápidamente sus ropas y descubrió con horror que el cofre que contenía el frasco de sangre rumana había desaparecido, probablemente perdido durante el caótico ritual. «Mijail, prepárate», ordenó levantando el cuerpo inconsciente de Helena. «Tenemos que encontrar refugio antes del amanecer». Su sirviente asintió, pero antes de que pudieran moverse, una voz familiar resonó en la noche. «Demasiado tarde, Doxan Valerius». De las sombras emergió Catalina de Albornoz, sus ojos brillando con malicia sobrenatural. No estaba sola. La acompañaban varias figuras encapuchadas que Dorian reconoció como miembros de la Orden de Saint-Germain. Y a su lado, para absoluta sorpresa del conde, se encontraba una figura que no esperaba ver jamás en compañía de la Orden. Barón Yidra, miembro del Consejo Vampírico Oriental. «La mestiza ha iniciado un ritual prohibido», declaró Barón Yidra con voz sepulcral. «El equilibrio entre los reinos está comprometido. Y tú, conde», añadió Catalina con desdén, «has cometido la imprudencia de permitir que tu corazón muerto despierte». Dorian sintió que Helena se removía ligeramente en sus brazos, recuperando gradualmente la conciencia. El Atlachinoli, que había caído al suelo durante su desmayo, emitía ahora un débil pulso de luz, como si respondiera al peligro inminente. «El Consejo Vampírico y la Orden de Saint-Germain trabajando juntos», observó Dorian con amarga ironía. «Nunca creí que viviría para ver tal alianza impía». «Hay amenazas que trascienden nuestras diferencias», respondió Barón Yidra. «Lo que ustedes han iniciado podría destruir el orden establecido por milenios». Helena abrió los ojos, enfocándose lentamente en la situación. Cuando habló, su voz sonaba más fuerte de lo que Dorian esperaba. «El orden establecido es una prisión», dijo con claridad sorprendente. «Para vampiros, para brujas, para todos los seres sobrenaturales. Limita lo que podríamos llegar a ser». Se incorporó, apoyándose en Dorian para mantenerse en pie. Su mano buscó y encontró el Atlachinoli. «El ritual no está completo», continuó, «pero lo que hemos iniciado no puede detenerse. La transformación ocurrirá con o sin su aprobación». Catalina soltó una risa despectiva. «Niña ingenua, ¿crees que eres la primera que intenta trascender los límites establecidos? Todos los anteriores terminaron destruidos o, peor aún, convertidos en abominaciones que tuvimos que eliminar. Los miembros de la Orden comenzaron a desplegarse, rodeando la cima de la pirámide. Dorian contó al menos 12, todos armados, con artefactos diseñados específicamente para combatir seres sobrenaturales. Barón Yidra, con la elegancia mortal característica de los vampiros orientales, desplegó un abanico metálico cuyos bordes brillaban con un veneno diseñado para paralizar incluso a los no muertos más poderosos. «El ritual de los 9 vientos está incompleto», declaró el barón. «Requiere un sacrificio final, la vida de la bruja o la del vampiro. Uno debe morir para que el otro complete la transformación». Dorian sintió que Helena se tensaba a su lado. ¿Era esto cierto? ¿O una mentira para sembrar desconfianza entre ellos? «Miente», susurró Helena, como leyendo sus pensamientos. «El sacrificio no es de vida, sino de naturaleza. Parte de lo que somos debe morir, no nosotros mismos». Mijail se había posicionado estratégicamente, evaluando rutas de escape que parecían cada vez más improbables. Los guardianes mayas modernos ya ascendían por los escalones de la pirámide.
sus cánticos rituales elevándose en la noche. «Mi señor», murmuró Mijaíl, «el amanecer llegará en menos de una hora». Dorian asintió, consciente de que su nueva condición parcialmente transformada era una incógnita. ¿Resistiría la luz solar o seguiría siendo letal para él? Helena apretó su mano, transmitiéndole una determinación feroz. «Confía en mí una vez más», susurró. «Podemos completar el ritual ahora mismo». Antes de que Dorian pudiera responder, Baron Yidra se lanzó al ataque con velocidad sobrehumana. Su abanico venenoso cortó el aire donde habían estado un segundo antes, mientras Catalina invocaba un hechizo que provocó que el suelo bajo sus pies comenzara a agrietarse. La batalla por la transformación había comenzado, y con ella la posibilidad de un nuevo orden sobrenatural estaba en juego. Mientras los primeros rayos del alba comenzaban a colorear el horizonte, Dorian comprendió que su existencia de 600 años podría terminar en los próximos minutos, o transformarse en algo que el mundo jamás había visto. Parte 4. El amanecer extendía sus dedos dorados sobre la selva guatemalteca mientras la batalla en la cima de la pirámide de Tikal alcanzaba su punto crítico. Dorian, con Helena a su lado y Mijaíl cubriendo su flanco, enfrentaba a dos enemigos ancestrales unidos por un objetivo común: detener la transformación que habían iniciado. El Barón Yidra atacaba con la precisión letal de un depredador milenario. Su abanico envenenado cortaba el aire, obligando a Dorian a emplear toda su velocidad sobrenatural para evadir los golpes. Catalina, mientras tanto, había completado un círculo de runas flamígeras que comenzaban a cerrarse sobre ellos como una trampa ardiente. «El sol, mi señor», advirtió Mijaíl, señalando al horizonte donde el astro rey asomaba inexorable. Helena, aún débil pero con renovada determinación, empuñó el atlachinoli. La hoja obsidiana palpitaba con luz propia, resonando con el latido recién despertado en el pecho de Dorian. «Necesitamos sangre sacrificial», gritó, mientras bloqueaba con un campo de energía el avance de dos cazadores de la Orden. «Sangre voluntariamente entregada por amor, no por obligación». Dorian esquivó otro ataque del Barón, su mente procesando velozmente las implicaciones. Sangre por amor. En sus 600 años jamás había conocido tal motivación para el derramamiento de sangre. La sangre siempre había sido supervivencia, poder, a veces placer, pero nunca amor. Los guardianes mayas alcanzaron la cima, formando un semicírculo y entonando cánticos que amplificaban la energía mágica del lugar. Para sorpresa de Dorian, no parecían aliados de sus perseguidores, sino observadores de un ritual ancestral que trascendía sus conflictos personales. «El ritual debe completarse», clamó el más anciano de los guardianes en español, con fuerte acento. «La profecía del sol nocturno debe cumplirse». Catalina rugió con furia, lanzando una descarga de energía que dispersó a varios guardianes. «No permitiré otra abominación en este mundo». Sus ojos brillaban con el odio acumulado de siglos. «La mestiza morirá como debió ocurrir en Oaxaca». El primer rayo de sol directo tocó la piedra caliza de la pirámide, avanzando inexorablemente hacia ellos. Dorian sintió un hormigueo en su piel, diferente a la habitual sensación abrasadora que el sol provocaba en los vampiros. Su transformación parcial parecía otorgarle cierta resistencia, pero sabía que no duraría. Helena aprovechó un momento de confusión para acercarse a él, el atlachinoli firmemente sujeto entre sus manos. «Dorian», susurró, usando por primera vez su nombre de pila. «El sacrificio que necesitamos no es la vida, sino lo que nos ata a nuestras naturalezas actuales». Sus ojos, que ahora contenían destellos de la misma luz cósmica del corazón de Xibalba, se clavaron en los suyos. «Yo debo renunciar a mi humanidad. Tú debes renunciar a tu inmortalidad estática. Solo así podremos evolucionar hacia algo nuevo». Barón Yidra
Percibiendo su conversación, se lanzó hacia ellos con intención asesina. Mijaíl, en un acto de lealtad suprema, interceptó al vampiro oriental, recibiendo un corte profundo del abanico venenoso que lo hizo caer de rodillas. ¡Mijaíl!, exclamó Dorian, sintiendo una punzada de genuina preocupación que no había experimentado en siglos. El anciano sirviente, pálido por el veneno que recorría sus venas, sonrió con serenidad. «Siempre supe que este día llegaría, mi señor», murmuró. «Mi sangre, por amor, no por obligación». Antes de que Dorian pudiera reaccionar, Mijaíl extrajo una daga ceremonial de entre sus ropas y con un movimiento firme cortó su propia garganta. Su sangre brotó abundante, formando un arroyo carmesí que se dirigió, como atraído por una fuerza magnética, hacia el Atlachinoli en manos de Helena. «¡No!», gritó Dorian, atrapando el cuerpo de su sirviente antes de que tocara el suelo. El sol avanzaba implacable, sus rayos cada vez más cercanos. El dolor comenzaba a manifestarse en la piel expuesta de Dorian, mientras Catalina y sus cazadores aprovechaban el momento para cerrar el cerco. Helena, con lágrimas silenciosas corriendo por sus mejillas, recogió la sangre de Mijaíl en la hoja del cuchillo ritual. «Su sacrificio no será en vano», prometió con voz quebrada. Él entendió lo que nosotros apenas estamos comprendiendo. Los guardianes mayas habían intensificado sus cánticos, formando ahora un círculo completo alrededor de ellos. La luz del amanecer, filtrada a través del humo de copal que quemaban, creaba un espectáculo sobrenatural de sombras y luces danzantes. Barón Yidra, recuperado de su encuentro con Mijaíl, se dirigió a Dorian con una mezcla de desprecio y fascinación. «Tu sirviente ha muerto por nada, Valerius. El sol te consumirá antes de que puedas completar el ritual». Dorian, sosteniendo aún el cuerpo de Mijaíl, sentía cómo la luz solar intensificaba el dolor en su piel. Pero algo más estaba ocurriendo. El débil latido en su pecho se hacía más fuerte, resonando con el pulso luminoso del Atlachinoli. Helena se arrodilló frente a él, sus ojos ahora completamente transformados en ventanas cósmicas donde galaxias enteras parecían girar. «La sangre por amor nos muestra el camino», dijo, su voz mezclándose con otras voces ancestrales. «El sacrificio de Mijaíl es la llave. Ahora debemos elegir permanecer como somos o evolucionar más allá de nuestras limitaciones». Catalina, percibiendo que el ritual estaba a punto de completarse, lanzó una esfera de energía necrótica directamente hacia Helena. Dorian, movido por un impulso que no se detuvo a analizar, se interpuso, recibiendo el impacto completo en su espalda. El dolor fue indescriptible, pero no lo suficiente para separarlo de Helena. «He existido 600 años sin evolucionar», dijo. Cada palabra un esfuerzo, mientras la luz solar comenzaba a chamuscarlo. «Prefiero arriesgar la transformación que continuar en esta prisión eterna». Con movimientos casi rituales, depositó suavemente el cuerpo de Mijaíl en el suelo. Luego, usando sus colmillos, abrió una herida en su propio cuello. «Mi sangre voluntariamente entregada», declaró, permitiendo que el líquido oscuro goteara sobre el Atlachinoli, mezclándose con la sangre de Mijaíl. No por obligación, sino por la posibilidad de un nuevo amanecer. Helena sonrió, un gesto de belleza trascendental en su rostro transformado. Usando el cuchillo, realizó un corte en la palma de su mano, añadiendo su propia sangre a la mezcla. «Mi humanidad voluntariamente sacrificada», pronunció. No por obligación, sino por la oportunidad de trascender los límites impuestos. El Atlachinoli absorbió las tres sangres, su hoja transformándose en un caleidoscopio de colores imposibles. Helena lo elevó hacia el sol naciente, permitiendo que la luz lo atravesara. «¡Deténganlos!», rugió Catalina, lanzándose hacia ellos con ferocidad vampírica. Pero era demasiado tarde.
El rayo de sol que atravesó el cuchillo ritual se fragmentó en 9 haces de luz distintos que formaron un círculo perfecto alrededor de Dorian y Elena. Donde los rayos tocaron el suelo, surgieron llamas de colores sobrenaturales: azul glacial, verde esmeralda, rojo sangre, púrpura etéreo y otros que no tenían nombre en ningún idioma humano. «Los 9 vientos», murmuró uno de los guardianes mayas con reverencia. «Las 9 transformaciones primordiales». El cuerpo de Dorian ardía bajo la luz solar, pero no se consumía. En lugar de destruirlo, el fuego parecía purificarlo, eliminando capas de existencia acumuladas durante siglos. Su piel, antes marmórea, adquiría un tono cobrizo con iridiscencias sobrenaturales. Sus ojos, tradicionalmente escarlata en su forma vampírica, se tornaron de un dorado intenso con pupilas verticales como las de un felino antiguo. Elena también se transformaba. Su humanidad se disolvía como niebla matutina, reemplazada por algo más antiguo y poderoso. Su cabello negro se veteó con mechones plateados que parecían contener estrellas microscópicas. Sus manos desarrollaron delicadas escamas iridiscentes, reminiscentes de las serpientes emplumadas de las leyendas mesoamericanas. Baron Yidra retrocedió, por primera vez mostrando temor genuino. «La profecía del sol nocturno», murmuró. «Creímos que era solo una superstición de los vampiros del Nuevo Mundo». Los cazadores de la Orden, ignorando el evidente terror del vampiro oriental, atacaron desesperadamente, lanzando artefactos bendecidos y estacas de madera sagrada. Todos se desintegraron al contacto con el círculo de llamas multicolores. En el centro del círculo, Dorian y Elena se elevaron ligeramente, sus cuerpos envueltos en energía radiante. El Atlachinoli flotaba entre ellos, absorbiendo y redistribuyendo el poder que fluía a través del ritual. Catalina, en un último acto de desafío, logró atravesar parcialmente la barrera de llamas, su cuerpo vampírico resistiendo el daño con determinación fanática. «¡Abominaciones!», escupió, su hermoso rostro contorsionado por el odio y el dolor. «El equilibrio cósmico exige que permanezcan separados. La sangre mestiza nunca debe unirse con la inmortal». Elena miró a la vampiresa con compasión infinita. «El equilibrio que defiendes es estancamiento, Catalina», respondió, su voz resonando con armónicos sobrenaturales. «El universo no es estático, evoluciona constantemente. Nosotros también debemos evolucionar». Las llamas multicolores convergieron sobre el Atlachinoli, transformándolo en una llave de luz pura. Con un movimiento fluido, Elena giró este constructo luminoso, como abriendo una cerradura invisible en el aire mismo. La realidad se fracturó nuevamente, pero de manera más controlada que antes. A través de la abertura dimensional, Dorian vislumbró lo que solo podía describirse como el esqueleto cósmico del universo. Las líneas de fuerza que conectaban dimensiones, planos y realidades alternativas. «Ahora, Dorian», exclamó Elena, «debemos completar la transformación». Catalina, en un último esfuerzo desesperado, se abalanzó sobre ellos. Baron Yidra, superando su miedo inicial, se unió al ataque desde el flanco opuesto. Dorian, actuando por instinto más que por planificación consciente, extendió sus manos hacia ambos vampiros. De sus palmas emanó una energía dorada que no era ni luz solar ni oscuridad vampírica, sino algo completamente nuevo, la esencia misma de la transformación. Catalina y el varón quedaron suspendidos en el aire, incapaces de avanzar o retroceder, atrapados en un momento cristalizado de existencia. «Podrían unirse a nosotros», ofreció Dorian, sintiendo una compasión que jamás habría experimentado en su antigua forma.
La transformación está disponible para todos los que la busquen voluntariamente. Baron Yidra, tras siglos de existencia estática, pareció considerar brevemente la oferta, pero Catalina solo mostró desprecio. Prefiero la verdadera muerte a la corrupción de nuestra naturaleza, siseó. Helena asintió con solemnidad. Respetamos tu elección, dijo simplemente. Con un gesto de sus manos transformadas, creó un sendero de luz hacia la abertura dimensional. Los guardianes mayas, reconociendo la trascendencia del momento, intensificaron sus cánticos rituales, proporcionando estabilidad al portal. Dorian liberó a Baron Yidra y Catalina de su suspensión temporal, ofreciéndoles una última oportunidad de reconsiderar. El Barón retrocedió, su rostro reflejando una lucha interna milenaria. Catalina, sin embargo, reunió sus últimas fuerzas para un ataque suicida. «Tu revolución morirá aquí», gritó, lanzándose hacia el portal con intención de destruirlo. Helena reaccionó instantáneamente. Con un movimiento preciso, dirigió la llave de luz transformada de la Tlachinoli hacia Catalina. El constructo luminoso atravesó a la vampiresa, congelándola en pleno ataque. «Tu odio te ha consumido, hermana», murmuró Helena con genuina tristeza. «Que encuentres paz en la disolución». El cuerpo de Catalina comenzó a fracturarse, líneas de luz pura emergiendo de las grietas en su forma vampírica. Con un grito final que resonó a través de múltiples dimensiones, la antigua bruja española convertida en vampira se desintegró en partículas de luz que fueron absorbidas por el portal. Baron Yidra, testigo de la transformación final de su antigua aliada, hincó una rodilla en el suelo. «El Consejo debe conocer esto», declaró, su voz cargada de respeto reluctante. «La profecía se ha cumplido. El sol nocturno ha nacido». Dorian, sintiendo que la transformación en su interior alcanzaba su punto culminante, se volvió hacia el cuerpo de Mijaíl. Con infinita delicadeza, lo levantó en sus brazos. «Él viene con nosotros», declaró, no como pregunta, sino como certeza. Helena asintió, comprendiendo la intención de Dorian sin necesidad de palabras adicionales. «Su sacrificio merece recompensa», confirmó, colocando una mano transformada sobre la herida mortal en el cuello del sirviente. Una luz suave emanó de sus dedos, sellando la herida, pero no reviviendo al anciano. Esa no era su intención. Mijaíl había elegido su destino y respetarían su elección final. Los cazadores supervivientes de la Orden, privados de su líder vampírica, se reagruparon a una distancia segura, observando con mezcla de horror y fascinación. Los guardianes mayas, en contraste, habían adoptado posturas de reverencia, reconociendo el cumplimiento de una profecía ancestral. Dorian, con Mijaíl en brazos, se acercó al portal dimensional. Helena caminaba a su lado, su transformación ahora completa. Ambos se detuvieron en el umbral, contemplando las infinitas posibilidades que se extendían ante ellos. «¿A dónde iremos?», preguntó Dorian, experimentando por primera vez en siglos la emoción genuina de la incertidumbre. Helena sonrió, un gesto que combinaba sabiduría cósmica con calidez humana. «A donde ningún vampiro o bruja ha ido antes», respondió. «Más allá de las restricciones, más allá de las maldiciones ancestrales, hacia la evolución que todos merecemos». El sol se elevaba completamente sobre Tikal, bañando la pirámide en luz dorada. Para asombro de los testigos, Dorian no solo sobrevivía a la exposición solar, sino que parecía absorber su energía, su piel brillando con un resplandor sobrenatural. «Una nueva era comienza hoy», declaró, dirigiéndose tanto a los guardianes como a los cazadores. «Lleven este mensaje. Las antiguas barreras pueden caer. La evolución es posible para todos los seres, sobrenaturales o humanos. El sacrificio de Mijaíl no será olvidado». Baron Yidra, aún arrodillado, levantó su mirada hacia la pareja transformada. «El Consejo enviará a otros», advirtió.
No todos aceptarán este cambio tan fácilmente. Los estaremos esperando, respondió Dorian con serenidad. Con puertas abiertas para quienes busquen evolucionar y compasión para quienes se resistan. Con estas palabras finales, Dorian y Helena cruzaron juntos el umbral, llevando consigo el cuerpo de Mijaíl. El portal se cerró tras ellos con un destello de luz que temporalmente cegó a todos los presentes. Cuando recuperaron la visión, solo quedaba en la cima de la pirámide un símbolo grabado en la piedra. Un árbol cósmico cuyas raíces y ramas se entrelazaban formando un círculo perfecto, y en su centro, la silueta de un cuchillo ritual atravesando un corazón resplandeciente. En los años venideros, historias sobre el conde transformado y la bruja estelar comenzaron a circular entre las comunidades sobrenaturales del mundo. Algunos decían que habían establecido un santuario en un reino interdimensional, ofreciendo refugio a aquellos que buscaban trascender las limitaciones de sus naturalezas. Otros afirmaban haberlos visto caminando entre humanos y criaturas de la noche, enseñando el camino hacia la evolución voluntaria. El cuerpo de Mijaíl nunca fue encontrado, pero en ciertos lugares sagrados, tanto antiguos templos mayas como castillos europeos abandonados, los viajeros solitarios reportaban encuentros con un espíritu guardián de ojos amables y voz serena que ofrecía guía a quienes buscaban la transformación. La Orden de Saint-Germain eventualmente se dividió. Una facción continuó su persecución fanática, mientras otra comenzó a estudiar la posibilidad de cooperación con seres sobrenaturales evolucionados. El Consejo Vampírico Oriental envió emisarios a buscar el portal dimensional, pero ninguno regresó jamás con respuestas definitivas. Y en noches de luna llena, cuando las estrellas brillan con claridad excepcional sobre los Cárpatos o las selvas centroamericanas, algunos juran ver brevemente una figura de piel cobriza con reflejos sobrenaturales y ojos dorados, acompañada por una mujer de cabello estrellado y manos iridiscentes, observando el mundo desde el umbral entre dimensiones, esperando, enseñando, evolucionando, porque la verdadera inmortalidad, como finalmente descubrió Dorian Valerius después de 600 años de existencia estática, no consistía en permanecer inmutable, sino en la capacidad de transformarse eternamente.